Alquimia sagrada, la energía oculta que transforma deseos en realidad. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Aquella mañana, el sol se colaba entre las hojas, creando un juego de sombras que me llenaba de inquietud. Sentí que algo estaba por suceder. Miré a mi alrededor, los pájaros cantaban, pero en su canto había un eco extraño, como si emitieran un mensaje en clave. Me senté en el suelo, sintiendo la frescura de la hierba bajo mis manos. Cerré los ojos. El silencio me envolvía. Respiré hondo. Fui atrapada por una sensación profunda, una energía pulsante que pareció bailar en el aire. Mis pensamientos se dispersaron, como hojas llevadas por el viento, mientras buscaba respuestas a las preguntas que me atormentaban. ¿Mi vida tiene sentido? Estoy aquí por una razón. En la penumbra de mi mente, vi destellos de luces brillantes. Eran simbolismos fugaces. Una mariposa azul. Un reloj de arena. Una sonrisa que me observaba. Todo vibraba y se movía en un compás que solo yo parecía percibir. Abrí los ojos bruscamente. El tiempo no era un aliado, sentí un escalofrío, la naturaleza empezó a murmurárselo todo. El aullido en la distancia, el crujir de las ramas, el susurro del viento me estaban comunicando algo. ¿Era un mensaje? ¿Un aviso? Mis manos temblaban, mi corazón latía a una velocidad incontrolable. La inquietud me dominaba. De repente, un rayo de luz iluminó un pequeño cristal en el suelo. Lo tomé en mis manos. Era cálido, como si contuviese el latido de la tierra. ¿Qué significaría? ¿Quién lo había dejado ahí? Mi mente estaba en llamas de curiosidad y miedo. Un dilema se formó en mi interior, ¿debería seguir con esta búsqueda o era mejor regresar a la comodidad de lo conocido? La respuesta nunca llegó. Justo cuando estaba a punto de tomar una decisión, escuché una voz. No era clara, era como un eco distante, una advertencia. No te detengas, resonó entre mis pensamientos. Casi podía sentir la fuerza de aquel susurro, como si algo estuviera a punto de romper la superficie de mi realidad, y entonces, todo se oscureció. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los desuscribió sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me miras? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. Estaba en un abismo de oscuridad, un vórtice que parecía tragarse todo lo que conocía. Pero en medio de esa nada, sentí una vibración sutil, como el murmullo de un arroyo lejano. La oscuridad empezó a disiparse lentamente, y una luz suave se filtró a través de la penumbra, revelando un paisaje de ensueño ante mis ojos. Un bosque recubierto de luces danzantes apareció a mi alrededor. Las hojas brillaban como estrellitas en la noche, mientras que flores luminescentes adornaban el suelo, sus pétalos vibrando a un ritmo que parecía resonar con mi propio ser. Me levanté, embelesada por la belleza que me rodeaba, y di un paso adelante, sintiendo un llamado irresistible hacia el corazón del bosque. A medida que me adentraba en este mundo mágico, vi figuras etéreas que se movían con elegancia, seres de luz que se entrelazaban en un baile sin final. Eran guardianes de este lugar, y aunque no podían ser vistos con claridad, su presencia era palpable, como un abrazo cálido que te envuelve. Sentí que buscaban conectarse conmigo, que tenían algo importante que compartir. Fue entonces que apareció ante mí un anciano con una larga barba blanca, sus ojos eran dos espejos que reflejaban el alma de la tierra. Me miró con una profunda sabiduría y dijo, has atravesado el umbral, has despertado el eco de tus deseos y ahora el universo se abre ante ti. Lo que busques será revelado, pero ten cuidado, pues con ello viene una gran responsabilidad. Mis preguntas acumularon dentro de mí como un torrente. ¿Cómo puedo transformar mis deseos en realidad? ¿Cómo sé si estoy lista para enfrentar lo que viene? La incertidumbre y la esperanza se entrelazaban en cada palabra que pronunciaba. El anciano asintió, como si lo comprendiera.
La transformación comienza con la aceptación de tu verdad. Cada deseo es una chispa de lo que realmente anhelas. Escucha a tu corazón, aprende a discernir entre lo superficial y lo esencial. Esa es la clave para activar el poder oculto que llevas dentro. Mientras hablaba, el aire a mi alrededor empezaba a vibrar. Las flores luminosas comenzaban a desvanecerse y el bosque parecía moverse a su alrededor. Sentí una profunda conexión con cada ser y cada elemento que existía en este espacio sagrado. Era posible que todos ellos fueran manifestaciones de mis deseos no cumplidos. Aligera tu carga, continuó el anciano, deja atrás los miedos que te retienen. La luz que buscas debe ser alimentada desde dentro. Cuanto más profundo bucees en tu ser, más cerca estarás de la verdad que te espera. Las últimas palabras resonaron en mi interior. Me sentía ligera, pero también agobiada por la tarea que tenía ante mí. Si cada deseo y cada miedo formaban parte de un rompecabezas, ¿cómo podría encontrar la pieza que me llevara a la transformación deseada? Con esa pregunta palpitante en mi mente, el bosque comenzó a oscurecerse una vez más. La luz del anciano se desvanecía, y con ella, la sensación de seguridad que me envolvía. Sentí el latido de un mundo en transición y comprendí que mi viaje apenas comenzaba. Cerré los ojos, dispuesta a abrazar la incertidumbre. Pero justo antes de que la oscuridad me envolviera por completo, vi una imagen, el cristal que había encontrado en el mundo real, brillando intensamente como un faro. La pregunta se instaló en mi corazón mientras caía en la negrura: ¿cómo podría conectar esa luz con los deseos que aún dormían en mi interior? Cuando abrí los ojos nuevamente, el bosque ya no era el mismo. El aire vibraba con una nueva intensidad, y un dulce aroma a tierra mojada y flores se mezclaba con la fragancia de algo más desconocido. Sentí que el lugar había evolucionado, y con él, mis perspectivas. A medida que tomaba un paso, mis sentidos se agudizaban, podía percibir susurros que parecían venir de las propias raíces de los árboles. Cada uno de ellos contaba historias de antiguas almas que habían transitado este camino, y sentí que parte de ese conocimiento también resonaba en mí. ¿Podría mi historia ser también parte de la inmensa red de experiencias entrelazadas? De repente, una mariposa de alas iridiscentes se posó en mi hombro. Su presencia era mágica, y entendí que era un símbolo de transformación. Sigue el rastro de la luz, me dijo en un susurro que resonó profundamente en mi ser. La mariposa voló hacia adelante, instándome a seguirla. Con una mezcla de incertidumbre y curiosidad, me lancé tras de ella, adentrándome en un área del bosque donde los colores eran más vivos y las luces deslumbrantes danzaban en un espectáculo hipnótico. A cada paso que daba, un halo de luz se formaba a mi alrededor, como si el universo mismo estuviera celebrando mi presencia. De repente, me encontré en un claro donde un estanque de agua cristalina reflejaba el cielo estrellado. En su superficie, las luces no solo se reflejaban, sino que parecían bailar y girar como si tuvieran vida propia. Me acerqué, y al mirar dentro, vi en el agua los rostros de personas que conocía, pero también vislumbré figuras desconocidas, cada una irradiando deseos y anhelos. Una voz suave surgió del agua, como un eco en la noche. Cada reflejo es un deseo, una experiencia que puede ser transformada. Observa lo que ves, y pregúntate qué parte de ti misma deseas conectar con ellos. Al escuchar esto, sentí la urgencia de explorar cada imagen, de indagar sobre qué era lo que mi alma realmente deseaba. Me enfoqué en un rostro familiar, un amigo que había perdido en el camino de la vida. ¿Qué lecciones vitales quería transmitirme? Pero en lugar de tristeza, sentí una fuerza renovada. Comprendí que su memoria había sido un faro que guiaba mis decisiones, una luz que brillaba incluso en la sombra de la pérdida. Y así, dejé que sus enseñanzas me envuelvan, dándome claridad sobre lo que verdaderamente valoraba. La mariposa regresó, posándose nuevamente en mi hombro. No temas al duelo, en cada despedida hay un nuevo comienzo. Acoge el dolor y observa cómo se transforma en gratitud. Eso es parte del proceso. Me quedé contemplando el estanque, sintiendo los ecos de mis deseos más profundos entrelazados con la aceptación. Sin embargo, algo dentro de mí vibraba todavía inquieto. Nadie había mencionado las formas en que la realidad material se interponía en el camino de mis deseos. ¿Cómo podía navegar entre los anhelos de mi corazón y las limitaciones del mundo?
Mi mente se llenó de preguntas acerca de la vida cotidiana y la manifestación. En medio de mis reflexiones, noté que la luz del estanque comenzó a menguar y las imágenes de los rostros en el agua se dispersaron. La mariposa se elevó en el aire, como si me instara a tomar acción. Recuerda, susurró, la conexión es un viaje, no un destino. Cada paso que tomes cuenta. Confía en el proceso mientras exploras tus deseos, y mientras la luz del estanque se desvanecía en una penumbra suave, sentí que la incertidumbre ya no era un peso, sino una invitación a descubrir la siguiente etapa de mi viaje. Ahora de pie entre la oscuridad y la luz, escuché una pregunta emergiendo desde lo más profundo de mi ser: ¿cuál será el primer paso en mi búsqueda hacia la realización de mis deseos? El canto de un ave rompió el silencio, resonando en la penumbra del claro, como una llamada a la aventura. Ante mí, se extendía un estrecho sendero que se adentraba en el bosque, la mariposa aún posada en mi hombro parecía animarme a continuarlo. Atraído por una fuerza casi magnética, decidí dejar atrás el estanque y seguir su ejemplo. Caminando por el sendero, noté que los árboles empezaban a susurrar de nuevo. Sus hojas crujían suavemente, revelando fragmentos de sabiduría. La vida se mueve en ciclos, decían. Cada estación trae consigo el renacer y la transformación. Estas palabras resonaban en mi mente, invitándome a considerar cómo cada experiencia, cada deseo y cada pérdida era parte de un proceso más amplio. A medida que avanzaba, el paisaje parecía cambiar otra vez. Flores de colores brillantes emergían de la tierra, sus fragancias delicadas llenaban el aire. Pero había más, brillos de luz que flotaban en el ambiente, danzando de una forma casi espiritual. Era como si el lugar estuviera habitado no solo por seres visibles, sino por una red de energías que vibraban al unísono. ¿Qué son estas luces?, murmuraba, absorto en su belleza. A un lado del camino, una criatura etérea emergió entre el follaje. Era un ciervo de pelaje plateado que brillaba bajo la luz de la luna. Se detuvo, mirándome con unos ojos profundos que parecían guardar secretos. Ven, parecía decirme, hay un lugar donde los deseos se encuentran con las posibilidades. Allí entenderás cómo actuar en el mundo. Sin dudar, me acerqué al ciervo, y él comenzó a guiarme a través del bosque. Mientras caminábamos, su presencia era tranquilizadora, y a cada paso, mi mente se iluminaba con visiones de mis deseos en acción. Imaginaba lo que sería vivir esos anhelos, sentirme realizado y libre, experimentando un profundo sentido de conexión con el mundo y conmigo mismo. Al llegar a un nuevo claro, vi un círculo de piedras, cada una de ellas grabada con símbolos que no reconocía. En el centro, una bruma suave se elevaba, creando un vórtice de energía que giraba con una increíble intensidad. Este es un lugar de poder, susurró el ciervo, donde tus intenciones pueden manifestarse. Aquí deberás arriesgarte a ofrecer tus deseos a la tierra, y luego confiar en que su tierra nutra y potencie lo que anhelas. Sin embargo, una duda se suscitó en mi interior. ¿Cómo podría estar seguro de qué deseos eran dignos de este acto de entrega? El eco de mis emociones pasadas se entrelazaba con esta incertidumbre, cuestionando si mis anhelos surgían de un lugar genuino o si estaban influenciados por el exterior. Debes buscar en tu corazón, me aconsejó el ciervo, su voz clara como un arroyo fresco. Examinar el porqué detrás de tus deseos es esencial. Me vi de nuevo frente al estanque, confrontando mis deseos, experiencias y la verdad detrás de ellos. La mariposa regresó una vez más, decorando el aire a mi alrededor. No temas la exploración, murmulló. Solo aquellos que se aventuran hacia la profundidad de sí mismos pueden descubrir la verdadera alquimia de sus deseos. Mientras me preparaba para formar un círculo junto a las piedras, un torrente de pensamientos me bombardearon: el miedo al fracaso, la duda sobre mi propia valía, la posibilidad de no ser suficiente. Pero en esa vulnerabilidad, sentí una chispa de claridad. ¿Acaso no es en el riesgo donde reside el verdadero crecimiento?, me pregunté. Con cada latido de mi corazón, comprendí que la aceptación de mi humanidad era una parte crucial del viaje. Con renovada determinación, me arrodillé ante el círculo, dispuesto a conectar con el vasto misterio que me rodeaba. Mientras recogía una piedra, sentí la vibración de su energía. Una luz intensa comenzaba a cobrar vida. Pero en ese instante, la voz del ciervo interrumpió mis pensamientos. A veces lo que planeamos no es lo que realmente necesitamos.
¿Estás listo para recibir una respuesta que puede desafiar tus expectativas? La pregunta reverberó en el aire y sentí su peso. La verdad podía ser aterradora, pero también liberadora. ¿Estaba preparado para aceptar lo que la vida tenía reservado para mí? La bruma comenzó a intensificarse, reflejando no solo mi incertidumbre, sino también un camino hacia lo desconocido. Y así, en medio del silencio y la luz, una pregunta emergió con fuerza desde lo profundo de mi ser: ¿qué respuesta estoy listo para escuchar, y cómo cambiará mi rumbo? Al abrir los ojos, me encontré rodeado por la neblina que danzaba suavemente. Un flujo de energía me rodeaba, y mientras observaba, la luz se transformaba en visiones de mis deseos más profundos. En un instante casi hipnótico, vi los rostros de mis seres queridos, el brillo del éxito en mis proyectos, y la paz que buscaba en mi interior. Mientras las imágenes se entrelazaban, cada deseo parecía cobrar vida, y comprendí que habían estado esperando una oportunidad para manifestarse. El siervo miraba atentamente. La claridad llega a quienes se atreven a soñar en voz alta, dijo, su voz resonando como un eco dulce en el aire. Pero para que tus deseos se materialicen, debes aprender a soltar lo que te pesa. ¿Qué cargas están anclándote al suelo, impidiéndote volar? Mientras reflexionaba sobre sus palabras, el eco de viejas heridas comenzó a surgir en mi mente. Recuerdos de fracasos, miedos de ser juzgado y la tristeza de relaciones que se fueron. Sentí como, deliberadamente, esos pensamientos intentaban frenar mi impulso hacia el horizonte. La mariposa que antes había estado a mi lado palpitaba con firmeza, simbolizando la fragilidad de la vida y el poder de la transformación. Debes liberarte, insistió el siervo, ofrece estos pesos en el altar de la tierra. Cada carga que dejes aquí será una semilla para tu renacimiento. Con cada palabra suya, una sensación de ligereza comenzaba a deslizarse por mis hombros, como si una sombra opresiva se disipara. Sin embargo, el miedo se entrelazó de inmediato con la curiosidad. ¿Y si al soltar, pierdo por completo lo que una vez valoré? Cuestioné, enfrentando un nudo en mi estómago. El siervo se acercó un paso, y en su mirada vi la profunda comprensión de los ciclos de la vida, los comienzos y los finales que son, de alguna manera, inseparables. Inspiré lentamente, sintiendo el aire vibrar con nuevas posibilidades. Comprendí que lo que mantenía dentro no podía ser parte de mi viaje hacia adelante, debía permitir que las cosas que ya no me servían se disolvieran. La respiración se convirtió en mi ancla, y al exhalar, imaginé cada peso saliendo de mí, llevándose consigo el temor y la incertidumbre. Me armé de valor y recogí una piedra del círculo, situada frente a mí. La sostuve firme y la sentí vibrar con una energía que resonaba con mi intención. Hoy ofrezco mi dolor, mis miedos y mis cargas, murmuré en voz baja. Al recibir esta energía, confío en que se transformará en luz y crecimiento. A medida que hablaba, la bruma a mi alrededor comenzó a girar más rápido. La luz brillaba intensamente, y en ese momento, la energía se convirtió en un torrente que atravesó el círculo. Un silencio profundo invadió el espacio, como si el bosque mismo estuviera expectante. El siervo asintió con aprobación, sus ojos llenos de destellos de sabiduría. Sin embargo, cuando la claridad parecía asomarse en el horizonte, una imagen emergente atravesó mis pensamientos como un relámpago. Vi un camino que no estaba seguro de querer recorrer. Un desafío que habría de enfrentar. ¿Hay algo más que no estoy viendo? ¿Una lección que aún necesito aprender en medio de esta transformación? La pregunta brotó de mis labios sin pensar, y a medida que la pronunciaba, un temblor de anticipación llenó todo mi ser. Las respuestas a veces llegan disfrazadas de desafíos, replicó el siervo con suavidad. Confía en que lo que enfrentes será un maestro en tu camino. Y así, la energía fluía, mientras el silencio se tornaba denso e informado, y en el fondo de mi ser, otra pregunta reverberaba: ¿cuál es el desafío que debo tomar, y cómo cambiará mi vida cuando decida enfrentarlo? Mientras la energía danzaba a mi alrededor, el siervo se volvió hacia la bruma que envolvía el bosque, como si anticipara la llegada de una nueva revelación. Mis sentidos se agudizaron y la frescura del aire impregnó mi ser, como si cada inhalación me acercara más a la esencia de la sabiduría. Hay momentos, dijo el siervo en un tono meditativo, en que lo oculto se manifiesta. Escucha la voz de la naturaleza, te guiará en el laberinto de tus propios miedos.
Las hojas comenzaron a susurrar en una melodía casi etérea, y en ese instante sentí como una corriente de energía comenzaba a moverse hacia mí, pulsando desde el centro de la tierra. Cerré los ojos y permití que el murmullo me envolviera. Pulsaciones, susurros, ecos de una verdad que deseaba ser escuchada. En la oscuridad detrás de mis párpados, una nueva visión surgió. Vi el camino que debía recorrer, no uno físico, sino uno espiritual lleno de bifurcaciones. Cada desvío representaba un aspecto de mí mismo que había ignorado o temido. Uno era el camino del miedo a la vulnerabilidad, otro, el del arrepentimiento por oportunidades perdidas. Para alcanzar la esencia de tu ser, debes transitar cada vía, resonó la voz del siervo dentro de mí. Cada paso te ofrecerá una enseñanza, y en cada enseñanza hallarás la clave para tu transformación. Abrí los ojos, sintiendo el peso de la decisión que había aterrizado en mi corazón. Aquel desafío, la sensación de enfrentar mis miedos ocultos y acabar con la ilusión de la perfección, empezaba a cobrar significado. Y, a pesar del temor, la curiosidad se avivó en mí. Pero ¿cómo puedo prepararme para las lecciones que aún no comprendo? El siervo inclinó suavemente la cabeza, como un gesto de respeto ante la angustia que sobrellevaba. La preparación radica en la aceptación. Permítete sentir, incluso en la incomodidad. Cada emoción es un ladrillo en la estructura de tu autoconocimiento. Escucha, observa y luego actúa. De repente, la bruma se espesó nuevamente, revelando una figura que emergía de ella. Era una mujer de cabello plateado, cuyos ojos destilaban una sabiduría profunda y antigua. Su presencia irradiaba calma y fortaleza. Soy la guardiana de los caminos olvidados, dijo con una voz que reverberaba entre los árboles. He estado esperando que llegues a mí. Las palabras flotaban en el aire, y cada sílaba parecía encender una chispa en mi interior. ¿Qué camino debo seguir para encontrarme a mí mismo?, pregunté, sintiendo que una transformación estaba a punto de comenzar. La guardiana sonrió. Hay un espejo esperando en lo profundo de este bosque. Te mostrará no solo lo que deseas ver, sino lo que necesitas reconocer. Atrévete a mirarlo, y la verdad te revela tu próximo paso. Mientras ella hablaba, sentí como la energía a mi alrededor comenzó a vibrar aún más intensamente. La bruma se movía en espirales alrededor de mí, y un impulso me llevó a avanzar hacia la dirección que ella indicaba. Pero en el fondo, una inquietud persistía. ¿Qué sucederá al mirarme en ese espejo? ¿Estaré listo para enfrentar lo que se refleje en mí? El bosque susurró a mi alrededor, y la guardiana se desvaneció en un destello de luz tenue. Con cada paso que daba, la sensación de un nuevo comienzo se intensificaba, al igual que la pregunta que palpitaba: ¿estaré preparado para descubrir la esencia oculta de mi ser? ¿Y qué impacto tendrá en mi viaje hacia la transformación? El murmullo del bosque se hizo más suave, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración en anticipación. Cada paso que daba resonaba con la latente energía de las raíces, pulsando en un compás antiguo. Mi corazón palpitaba en sincronía con el latido del mundo a mi alrededor, y cada hoja que caía parecía susurrar secretos de épocas pasadas. A medida que me adentraba más en la penumbra, los árboles se cerraron a mi alrededor, formando un corredor de sombras que me invitaban a seguir adelante. La bruma, cada vez más espesa, tenía un aroma a tierra mojada y a algo inefable, como si el aire mismo estuviera cargado de promesas. Recordé las palabras de la guardiana, y cada fibra de mi ser vibraba con la necesidad de enfrentar lo que me esperaba. Finalmente, llegué a un claro donde la luz de la luna cosía los sueños en un manto plateado. En el centro, un espejo antiguo, su superficie oscura y pulida, esperaba por mí. El marco estaba adornado con intrincados grabados, representando la danza de la vida y la muerte, la unión de lo humano y lo divino. Me detuve, la respiración entrecortada, consumido por la mezcla de ansiedad y deseo. ¿Qué veré?, me pregunté, sintiendo una inquietud en el estómago. Sin embargo, un impulso irresistible me llevó hacia él, y me incliné para mirar en su profundidad. En un instante, el mundo a mi alrededor se desvaneció, y las imágenes comenzaron a surgir, visiones distorsionadas de momentos de mi vida, recuerdos pasados amalgamados en un solo flujo de tiempo. Vi la risa de mi infancia, el desasosiego de mis pérdidas, el abrazo sincero de aquellos que amaba, y la desilusión de decisiones aplazadas.
Cada faceta reflejada en el cristal resonaba con una emoción cruda, revelando no solo lo que había sido, sino lo que aún llevaba guardado en lo más profundo de mi alma. Aquella sombra de vulnerabilidad a la que había temido, se agigantaba. De repente, una figura emergió en el espejo. No era yo, sino un ser envuelto en una luz dorada, lleno de compasión y fortaleza. Me miró a los ojos y, en ese instante, sentí una conexión que traspasaba el tiempo y el espacio, como si me estuviera invitando a reconciliarme con todas las versiones de mí mismo que había ignorado. El eco del ciervo resonó en mi mente. Cada emoción es un ladrillo en la estructura de tu autoconocimiento. ¿Acaso esas palabras sostenían la clave? Un deseo ardiente de abrazar mis imperfecciones y mis miedos comenzó a florecer, pero el temor a la vulnerabilidad seguía presente, como un oscuro presagio al que no estaba dispuesto a ceder. Si te permites ver, te abrirás a la transformación, susurró el espejo, y la luz dorada aumentó su brillo. Sentí como la energía pulsaba aún más fuerte en el entorno, como si la naturaleza reclamara mi atención, presionando para que abrazara esta oportunidad. ¿Qué más debo aprender para trascender lo que me limita? Esta pregunta fugaz, una semilla de búsqueda, brotó en mi mente. De pronto, el espejo vibró, y la figura luminosa sonrió, una sonrisa llena de sabiduría y aliento. Blanco y negro ahora danzaban en su superficie, como dos fuerzas opuestas entrelazadas y creando un ballet de posibilidades. Pero, entonces, una inquietud me invadió. ¿Estaba listo para abandonar el abrigo de la seguridad que mi ignorancia había tejido en torno a mí? Antes de que pudiera formular una respuesta, el espejo tembló, y las visiones comenzaron a desvanecerse. Pero una nueva imagen emergió, una puerta en el fondo del bosque. En el marco de la puerta, una luz resplandecía. ¿Sería esa la entrada a mi siguiente lección? Sin poder mirar atrás, el impulso de descubrir la esencia de esa luz me llevó a preguntarme, ¿qué hay más allá de esa puerta, y qué parte de mí está lista para atravesarla? Al avanzar hacia la puerta, una sensación de expectación se cernía sobre mí. La luz que emana de su interior parecía palpitar al ritmo de mi corazón, como si reconociera la búsqueda que había emprendido. Con cada paso, el aire cargado de misterio vibraba a mi alrededor, y una brisa suave acariciaba mi rostro, trayendo consigo el eco de murmullos lejanos. Susurros de experiencias que aún no había vivido, de lecciones por aprender y de rituales por completar. Al llegar al umbral, el resplandor se intensificó, y sentí un tirón en mi interior, como si una fuerza invisible me invitara a cruzar. Sin embargo, dudé un instante, sintiendo la sombra de la inseguridad apoderarse de mis pensamientos. ¿Qué sacrificios tendré que hacer? ¿Qué partes de mí debo dejar atrás para adentrarme en este nuevo espacio? Mientras sopesaba mis temores, una voz resurgió en mi mente, la misma que me había guiado anteriormente. La transformación requiere la entrega de lo que ya no necesitas. Cada suceso vivido forma parte de tu historia, pero no tiene que ser tu carga. Con esas palabras resonando en mis venas, tomé una respiración profunda, permitiendo que el aire fresco inyectara valor en mi ser y soltara un poco de la tensión acumulada. Finalmente, empujé la puerta, y al cruzar el umbral, fui recibido por un espectáculo deslumbrante. Allí, un paisaje vibrante de colores indescriptibles se extendía ante mí. Caminos de luz se entrelazaban y danzaban, revelando múltiples sendas hacia destinos desconocidos. En el aire flotaban visiones fugaces, ecos de aspiraciones y deseos, como si aquel lugar no solo existiera en el espacio, sino también en una dimensión atemporal de posibilidades. Me senté en un pequeño claro, rodeado de esfera luminosa donde las energías se entrelazaban, y observé las visiones que danzaban a mi alrededor. Vi retratos de mi futuro, posibilidades que se bifurcaban en diferentes direcciones, uno donde abrazaba cada emoción sin reproche, otro donde huía de mis inseguridades, y uno más donde, empoderado por la comprensión de mis propios límites, alcanzaba nuevas alturas. Cada escenario evocaba un sentimiento, y en esas emociones hallaba la clave para mi crecimiento. Mientras degustaba el manto de luz que me rodeaba, una figura familiar apareció entre las sombras danzantes. Era el ser lumínico del espejo, que ahora me observaba con ternura. Este es el reflejo de lo que puede ser, dijo con una voz que reverberaba en mi esencia. Pero recuerda, cada elección te lleva por un camino diferente, cada emoción nutrirá tu viaje. Miré a mi alrededor, sintiendo el peso de las decisiones que debía tomar.
Las visiones seguían manifestándose, cada una suplicando mi atención. ¿Qué deseo es el que realmente quiero traer al mundo?, me cuestioné, mientras el resplandor se desvanecía en el aire, dejando entrever una última imagen, mi imagen, ahora vestida de formas variadas, reflejando las múltiples dimensiones de lo que podría llegar a ser. El tiempo parecía distorsionarse en este lugar, y al mismo tiempo que deseaba quedarme a explorar, un timbre interno me alertaba de que el camino no acababa aquí. Era un recordatorio de que aún estaba en medio de mi viaje y que la luz que había encontrado debía ser llevada de regreso al bosque. Antes de que pudiera levantarme, el ser dorado inclinó la cabeza, como reconociendo mis pensamientos. Partir no significa olvidar. Cada nuevo viaje se nutre de lo aprendido. Confía en la luz que llevas dentro y recuerda que el disco de las posibilidades nunca se detiene. Con esas palabras resonando en mi corazón, sentí claridad sobre el siguiente paso a dar. Al volver la mirada hacia la puerta de regreso, una inquietud me asaltó: ¿estoy preparado para dejar ir lo que me limita? ¿Y cómo convertirá esa liberación en una realidad palpable? Con esta pregunta entre las sombras danzantes, comencé a caminar hacia la luz, sintiendo que cada paso que daba me acercaba no solo a la salida, sino a una verdad interna en constante evolución. Al cruzar la puerta, la transición fue casi imperceptible, como si el tiempo se detuviera en el instante justo en que la luz empezó a desvanecerse. Me encontraba de nuevo en el bosque, rodeado de la familiaridad de los árboles y el murmullo sereno del viento a través de las hojas. Pero algo había cambiado en mí. Había traído la esencia de aquel lugar, una chispa luminosa que palpitaba en mi interior. La sensación de renovación me llenó. Era como si el sol, aún oculto tras el horizonte, comenzara a asomarse, iluminando no solo el paisaje, sino también las sombras de mis pensamientos. Al avanzar entre los troncos, cada uno parecía susurrar secretos que solo yo podía escuchar. Fui consciente de que el bosque había cobrado vida a mi alrededor, transformándose en un refugio no solo de naturaleza, sino de introspección. Mientras caminaba, comenzaron a aflorar más visiones de aquel espacio luminoso. El ser dorado había mencionado que la luz debía ser llevada de regreso, y comprendí que iba a tener que enfrentar la realidad de mis elecciones. Cada paso resonaba con una mezcla de esperanza y temor. ¿Cómo puedo integrar lo aprendido en este mundo físico?, me pregunté, sintiendo la fragilidad de la dualidad que llevaba por dentro. De repente, una luz tenue apareció frente a mí, moviéndose con un ritmo casi hipnótico. Era un destello de polvo dorado que se alzaba en el aire, formando pequeñas efigies que representaban mis miedos, la duda, el arrepentimiento, la ira. Al observarlas, sentí como cada uno de ellos había sido un guardián en mi camino, protegiéndome de heridas, pero a la vez, limitándome. Ahora es tiempo de la reconciliación, resonó la voz del ser lumínico, como un eco penetrante. Se manifestaba en el brillo de aquellas sombras, instándome a liberarlas de su prisión. Con cada pensamiento positivo que cultivaba, vi cómo las figuras comenzaron a transformarse, la duda se tornó en confianza, el arrepentimiento en aceptación, y la ira se fundió en compasión. Inspirado por este proceso de transformación, me detuve a centrarme, sintiendo la energía fluir a través de mí. Repetí en mi mente: soy el arquitecto de mis emociones. Las libero para dar paso al crecimiento. Las figuras se desvanecieron en el aire, llevándose consigo parte de la carga que había estado atrapando mi esencia. Me sentí ligero, como si hablara con el viento. Siguieron surgiendo imágenes de momentos que debía reconstruir. Vi el rostro de quienes había visto partir, las palabras que no habían tenido la oportunidad de ser expresadas, y el perdón que había estado acumulando. Mi corazón palpitó con una mezcla de tristeza y anhelo, y con eso, abracé la oportunidad de la hora. Ese viaje aún no ha terminado, susurré al bosque, sintiendo el aseguramiento de que mi luz estaba ampliándose. Con cada exhalación, la tristeza se transformaba en fuerza. Imaginé una esfera brillante que se formaba en mi pecho, un espacio seguro donde todas mis emociones podían coexistir. Sin embargo, el soplo de la realidad me recordó una interrogante persistente: ¿qué es lo que realmente deseo crear en mi vida, y cómo se reconcilia ese deseo con los ecos de mi pasado? La senda se bifurcó de nuevo, ofreciendo múltiples direcciones, cada una con su propia vibración. Cerrar los ojos me permitió sentir cómo vibraban mis deseos, atrayéndome con una fuerza que despertaba mi curiosidad.
En aquel instante, sentí que cada elección me acercaba a una respuesta más profunda, pero la pregunta seguía flotando, palpable en el aire: ¿estaré dispuesto a dar el siguiente paso, aún sin tener certeza de dónde me llevará? Con el espíritu renovado, me dirigí hacia la bifurcación. Cada latido de mi corazón era una decisión empoderada. Mientras avanzaba, sabía que cada elección sería una revelación en el proceso de mi propia alquimia sagrada. La bruma del bosque se desvaneció a mi alrededor, y con cada paso, la claridad se iba adueñando de mi ser. Había cruzado el umbral hacia lo desconocido y, en el proceso, comenzaba a entender que cada elección que había tomado había sido parte de un rompecabezas mucho más grande, uno que se tejía con hebras de luz y sombras. Mi viaje no solo era hacia la realización de mis deseos, sino también hacia la aceptación plena de mi humanidad. A medida que avanzaba, sentí que el eco de mis preguntas comenzaba a transformarse en respuestas. Volver a mirar mis viejos temores y anhelos se había convertido en un ritual de liberación. Había enfrentado mis pérdidas y honrado mis sentimientos, dejándolos ser parte de la historia que constituía mi esencia. Sin embargo, la revelación más poderosa estaba a punto de emerger. Caminando entre los árboles, fui guiado por el susurro del viento: todo lo que buscas ya reside en ti. Esta simple afirmación resonó en cada fibra de mi ser. Un profundo sentido de conexión comenzó a florecer, pero esta vez no solo con el entorno, sino también con los deseos y las emociones que había integrado. Comprendí que no se trataba solo de manifestar mis deseos externos, sino de invitar esa luz a brillar desde el interior. Era un viaje hacia la autenticidad, donde mis verdaderos deseos se fusionaban con mi ser esencial. La imagen del cristal que había hallado en el suelo retornó a mi mente, y con ello, la claridad sobre su símbolo. No era solo un objeto, sino un recordatorio de que yo era el alquimista de mi vida. La verdadera transformación no venía de lo que estaba fuera de mí, sino de la capacidad de conectar con la luz interna que todos llevamos. De pronto, comprendí con una fuerza abrumadora que mis deseos no estaban separados de mí, eran simples extensiones de mi propia alma, esperando ser reconocidos y alineados con mi propósito verdadero, y así, en la serenidad de ese claro del bosque, sosteniendo la vibrante energía que me rodeaba, tomé una decisión consciente. Para transformar mis deseos en realidad, debía actuar desde la autenticidad de mi ser, sin miedo ni dudas. Comprendí que no tenía que ser perfecto para avanzar, lo único que necesitaba era ser real. Respiré hondo y exclamé en voz alta: hoy elijo abrazar mi esencia, mis deseos, mis imperfecciones y mi camino hacia la luz. Cada palabra vibró en el aire como un canto de libertad, resonando en todas las dimensiones de mi ser. Sentí como una oleada de energía recorría mi cuerpo, infundiendo vida a cada rincón de mi alma. El bosque comenzó a brillar de un modo nuevo a mi alrededor. Las luces danzantes parecían respondían a mi proclamación, celebrando mi compromiso de vivir en armonía con mis deseos. Intuí que había recuperado la esencia de lo que siempre había sido, un ser capaz de soñar y crear, libre de las ataduras del orgullo y el miedo. Al mirar hacia el horizonte, vislumbré la contemplación de un nuevo amanecer. Era el símbolo de nuevos comienzos, un recordatorio de que todo en la vida se transforma. Ya no temía al futuro, lo recibí con brazos abiertos, preparado para crear un mundo donde mis deseos se entrelazaran con la autenticidad de quien soy, y así, en aquel claro iluminado por una luz cada vez más intensa, comprendí que la verdadera alquimia sagrada no radica en lo que se manifiesta hacia afuera, sino en el viaje de descubrirse a uno mismo, en honrar cada paso, en amar cada parte de nuestra historia. Con estas palabras resonando en mi corazón, cerré los ojos y me dejé llevar por la energía que me rodeaba, sintiendo finalmente la paz de saber que soy tanto un viajero como un creador, y que lo que deseo está siempre al alcance de mi alma, en el silencio profundo de la naturaleza, donde el eco de mis pasos se fundía con el latido del universo. Entendí que la luz que buscas siempre ha estado dentro de ti, todo lo que necesitas hacer es dejarla brillar.